El día de hoy traemos muy pero muy buenas noticias. Y es que el Seguro Social podría ofrecernos mejores beneficios a los estadounidenses con una nueva ley. El sistema del Seguro Social en los Estados Unidos podría ser modificado con el fin de poder ampliar los beneficios. Y se trata de un proyecto de reforma por parte de los demócratas, la cual, está exactamente con la agenda por parte de la administración de Biden. Y es que en su aniversario número 88 el Seguro Social recibe una muy buena noticia. Un plan de reforma que busca mejorar el programa para los estadounidenses jubilados. Busca ampliar al menos 12 beneficios del programa. Junto a esto también estaremos hablando de pagos directos en este mes de agosto de este año 2023, y es que tenemos exactamente un pago de $675 que se está enviando en este mes, y nosotros vamos a explicarles cómo usted puede reclamarlo. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información. Sabemos que a usted le va a ser de mucha pero mucha utilidad. Este nuevo plan para el Seguro Social es impulsado por el representante John B. Larson. Junto a él está el senador Richard Blumenthal. Estamos hablando de representantes de Connecticut, los cuales acaban de presentar esta propuesta a nivel federal y buscan ampliar al menos 12 beneficios del programa del Seguro Social. Aumentar los beneficios en un 2% en todos los ámbitos para todos los beneficiarios del Seguro Social por primera vez en 52 años. Es prácticamente el eslogan para esta nueva propuesta. Otra mejora también es el ajuste por costo de vida, el COLA, ya que este normalmente refleja la inflación que realmente experimentan las personas mayores, lo cual aumenta el ingreso. La propuesta incluso aumenta los beneficios para impulsar a las personas mayores de bajos ingresos, mejorar los beneficios para viudas, para viudos, para personas de hogares que tengan bajos ingresos y reciban el seguro social. Restablecer los beneficios estudiantiles hasta los 26 años para los hijos dependientes de trabajadores discapacitados, de trabajadores fallecidos o jubilados. Aumentar el acceso a los beneficios para los niños que viven con abuelos o otras familias. Son uno de los muchos cambios, o mejor dicho, mejoras que nos quiere ofrecer este nuevo proyecto. Este también deroga algunas disposiciones que se consideran castigos para servidores públicos. Aumentar los beneficios en un 5% adicional para los más ancianos que han estado recibiendo beneficios durante 15 años o más es también uno de los propósitos de este nuevo proyecto. Prácticamente estamos hablando de aumentos y aumentos que estarían dando para todos los beneficiarios del Seguro Social. La propuesta sigue una estrategia por parte de la administración de Biden sobre los cuidadores de adultos mayores, y los cuales también estarían siendo beneficiados por estos cambios, al proporcionar créditos a fin de garantizar que las personas, en su mayoría mujeres, no sean penalizadas en la jubilación al dejar de trabajar para cuidar a los niños o a otro tipo de persona que sea dependiente. Hay también que considerar de los recortes de impuestos para 23 millones de beneficiarios de ingresos medios. Otro ajuste es que los beneficios del Seguro Social no bajarían si el índice salarial disminuye. También existen provisiones sobre lo que es el Seguridad de Ingresos Suplementario, el SSI. También está para el Medicaid y acciones adicionales sobre la vejez e invalidez. Esta nueva propuesta que nos va a traer la administración de Biden hará grandes cambios para bien al Seguro Social. Trae muchos aumentos y muchos beneficios que podrían mejorar la vida de millones de jubilados que actualmente están muy apretados gracias a esta gran inflación que abate lo que reciben mensualmente los jubilados. Ahora hablaremos sobre estos pagos directos en agosto de este año 2023. Pues bueno,
Exactamente, está llegando un reembolso de impuesto tanto para contribuyentes que realizaron su declaración de impuesto como para no declarantes, o sea, personas que no declaran sus impuestos pero que también pueden aprovechar de este pago. Esto está ocurriendo a través de pagos directos de $675. La mala noticia es que este pago es a nivel estatal, o sea que no todos podrán reclamarlo, pues depende del estado en el cual usted viva. Se trata pues del estado de Montana, el cual está haciendo esta devolución de impuestos que llegarán, ya que los propietarios de vivienda podrían esperar una desgravación de impuestos a la propiedad a corto y largo plazo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que son dos nuevas leyes que afirman que los propietarios elegibles obtendrán 2 reembolsos de impuestos a la propiedad en Montana y recortes de impuestos a la propiedad a largo plazo. Se trata de un trato que el gobernador Greg Gianforte aseguró por más de $470 millones. Esto sucedió durante la sesión más reciente que han tenido. Estos reembolsos de impuestos vienen como una ayuda masiva para todos los residentes de Montana, los cuales podrán reclamarlos. Pues muy bien, ¿cómo puedo obtener este reembolso a la propiedad en el estado de Montana? De estos 2 reembolsos de propiedad de Montana, pues tendrán un valor de hasta $675 y estarán disponibles para los propietarios elegibles. Uno de estos reembolsos es para los impuestos sobre la propiedad pagados en el año 2022 y el otro es para los impuestos sobre la propiedad pagados en el año 2023. En el caso de que tú seas una persona no declarante, quédate hasta el final porque te lo vamos a explicar. Algunos propietarios pueden obtener montos más pequeños porque su reembolso de impuestos sobre la propiedad no puede exceder los impuestos que pagaron durante el año fiscal. Esa es la razón por la cual la cantidad más alta que pueden obtener son $650, incluso si pagaron una cantidad mayor. Por ejemplo, obtendrá un reembolso de $500 si pagaron $500 en impuestos sobre la propiedad. En el caso de que usted haya pagado, por ejemplo, $1,100 en impuestos a la propiedad, pues el monto de su reembolso es de $650 y no puede ser más alto. Para poder reclamar estos reembolsos de impuestos a la propiedad, debe cumplir con todos los criterios, y es que aquí es donde entran también las personas no declarantes. Comenzando con personas que tengan que ser o fueron propietarias y vivieron en una residencia montana durante al menos 7 meses, pues deben haber cobrado impuestos sobre la propiedad en la residencia. Si no eres declarante, mínimo debes haber sido propietario y vivir en una residencia montana. Además, las que sí son declarantes deben haber pagado los impuestos sobre la propiedad facturados en la residencia en el pasado. Para reclamar este beneficio, los propietarios elegibles pueden reclamarlo a través del portal de transacciones del Estado a partir del día de hoy. Realmente la fecha fue 15 de agosto, pero ya no importa porque eso va a recurrir y tienen hasta el 1 de octubre de este año 2023 para poder reclamarlo el impuesto del año 2022. Las solicitudes para los reembolsos de impuestos a la propiedad de este año 2023 recién se van a abrir en agosto del año 2024. Como les expliqué, las personas que sí son declarantes podrán obtener hasta $650 como pago máximo y las personas no declarantes estarán recibiendo un máximo de $400.